están? En este pequeño video vamos a resolver un problema de movimiento unidimensional y vamos a ver qué nos pide el problema. Dice lo siguiente. En T igual a 0, un carro de juguete se pone a rodar en una pista recta con posición inicial de 15 centímetros, con velocidad de menos 3.5 centímetros sobre segundo y con aceleración constante de 2.4 centímetros sobre segundo al cuadrado. En el mismo momento, otro carro de juguete se pone a rodar en una pista adyacente con posición inicial de 10 centímetros, una velocidad inicial de 5.5 centímetros sobre segundo y aceleración constante 0. Y me hace varias preguntas. Por ejemplo, ¿en qué tiempo si alguno de los dos carros tienen iguales rapideces? ¿Cuáles son las rapideces en dicho tiempo? ¿En qué tiempo si hay alguno los carros se rebasan mutuamente y cuáles son sus ubicaciones en dicho tiempo? Bueno, pues vamos a empezar. Recordamos la metodología que hemos estado trabajando. Si ustedes recuerdan, la metodología que hemos estado trabajando para resolver problemas de este tipo es la metodología identifica, planea, ejecuta y evalúa. Y vamos a empezar por la identificación. Recordemos que la identificación tiene que ver con varias cosas. La primera pregunta que debemos respondernos en la identificación es ¿cuántos móviles tenemos? Si nos vamos a la redacción del problema, pues tenemos dos carros de juguete. Vamos a llamar al primer carro A y al segundo carro B. Vamos a poner aquí dos autos. Dos carros. El primero es A y el segundo es B. Perfecto. La siguiente pregunta que debemos resolvernos o respondernos es ¿cuántas secciones de movimiento tiene cada móvil? Es posible, en algunos problemas así nos los han marcado, que un objeto se mueve primero con la velocidad constante y después con aceleración constante. O incluso primero está en reposo, luego acelera y luego se mueve con velocidad constante. Eso es importantísimo. Y vamos a determinar, de acuerdo a la redacción del problema, cuántas secciones de movimiento distintas tienen los automóviles o los carritos de juguete. Vamos a ver que nos dice que un carro de juguete se pone a rodar en una pista recta con posición inicial de tanto, velocidad inicial de tanto y aceleración constante de tanto. No me dice en ningún momento que cambie sus condiciones. Entonces, todo el movimiento del carro A es con aceleración constante. Lo mismo del carro B. Por lo tanto, puedo identificar que si yo me pregunto cuántas secciones de movimiento hay, la respuesta es 1. Ahora, es importantísimo determinar qué características tiene el movimiento. Desde el punto de vista de si es un movimiento en reposo, es un movimiento a velocidad constante, es un movimiento con aceleración constante o con aceleración variable, es una caída libre o es un tiro parabólico. Es muy importante, repito, determinarlo con claridad para saber qué fórmulas voy a utilizar. En este caso es movimiento unidimensional con aceleración constante. Ahí está, ese es el movimiento. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, vamos a identificar los datos. ¿Cuáles son los datos que tengo? Y empezamos con el auto A. El auto A me dicen aquí que tiene posición inicial de 15 centímetros. Yo podría pasar estos 15 centímetros a metros si quisiera, pero en este caso creo que no es adecuado, dado que observen que todas las cantidades están dadas en centímetros. Entonces yo puedo utilizar la unidad de distancia en centímetros. Entonces tengo posición inicial de 15, velocidad inicial de menos 3 y aceleración de 2.4. Entonces posición inicial de 15, velocidad inicial de menos 3 centímetros por segundo y aceleración, que le vamos a llamar de A, es de, pues me olvidó, 2.4 centímetros por segundo. 2.4 centímetros por segundo. Es todo lo que tengo de A. ¿Qué tengo de B? Vamos a ver. En el caso de B, tengo lo siguiente. Me voy al problema y dice aquí que en el caso de B tengo un auto que empieza con velocidad, con posición inicial de 10, velocidad inicial de 5.5 y aceleración 0. Sale. Entonces la posición inicial de B es 10, su velocidad inicial es 5.5 y aceleración 0. Noten ustedes que esto me dice algo muy interesante. Como la aceleración de B es 0, el movimiento de B es un movimiento con velocidad constante. Constante. Esto es muy importante. Se diferencia del movimiento de A, que es un movimiento con A constante. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tengo los datos. Y ahora, ¿cuáles son las incógnitas? ¿Qué me están preguntando en el problema? Pues vamos a ver. Las incógnitas son: ¿en qué momento los dos carros tienen iguales rapideces? Entonces mi pregunta es, ¿rapidez o velocidad de A en algún momento es la velocidad de B?
¿Cuánto vale? ¿Y en qué tiempo? ¿En qué instante ocurre esto? Ocurre. Es decir, ¿en qué tiempo las velocidades son iguales? Así voy a anotar este tema. ¿De acuerdo? ¿Qué otra incógnita? Además de las velocidades iguales, ¿en qué tiempo sucede eso? Me preguntan si en algún momento los dos objetos se rebasan. Bueno, entonces es suponer que en algún momento uno va delante del otro y en el momento en que se rebasen, la condición importante es que sus posiciones sean la misma. Entonces me están preguntando, ¿en algún momento la posición de A y la posición de B es la misma? ¿Y en qué instante ocurre? Tiempo de alcance. Sale. Esas son las incógnitas que me están preguntando. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos y ahora vamos a hablar de el siguiente paso en mi metodología, que es ya la planeación. Planeamos entonces, el siguiente paso en la metodología es ver cómo voy a resolver el problema. Primer paso del problema. Siempre es importante en un problema de movimiento donde estoy analizando por cinemática, hacer un esquema de la situación. Ahora, el esquema, pues realmente no me interesa que esté bonito, sino que esté claro. ¿Y qué es lo que realmente me interesa mucho en ese esquema? Sobre todo que yo logre ubicar un sistema de referencia. ¿Desde dónde están marcadas todas las cantidades y todas las distancias? ¿Desde dónde están medidas? Paso número 2, una vez que haga un esquema del sistema de referencia, voy a hacer un bosquejo de las ecuaciones de movimiento. Es decir, voy a graficar la posición de A contra el tiempo y en la misma gráfica voy a graficar la posición de B contra el tiempo. Vamos a ver cuando hagamos ese bosquejo, que ese bosquejo me va a permitir analizar y determinar a grosso modo si es que se alcanzan en algún momento. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que haga eso, el tercer paso va a ser analizar primero el movimiento de A. Analizar el movimiento de A. Después voy a analizar el movimiento de B. ¿Para qué? Para determinar las condiciones que deben cumplirse de acuerdo a los problemas que me están planteando. Y aquí ya las tengo. Ya tengo determinadas esas condiciones. Entonces las tengo que determinar e implementarlas en ecuaciones. ¿De acuerdo? Por último, va a ser, una vez que les implemente las ecuaciones, será resolver las ecuaciones. Y voy a terminar con interpretar y comprobar. Esta parte de la comprobación va a ser excesivamente importante. Muy bien. Esta va a ser mi metodología y vamos a implementar. Ahora sí, me voy con el siguiente paso, que ya es ejecutar mi metodología, y voy a empezar con lo primero que dije que iba a hacer, que era un esquema de la situación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, acá tengo una carretera, ¿verdad? Es lineal. Y acá tengo un carrito que voy a llamar carrito A. Carrito A. Me dice el problema que el carrito A no parte del del origen del sistema de referencia. Me dice que está 15 centímetros por delante del sistema de referencia. Mientras que el carrito B está 10 centímetros por delante. Entonces, lo que yo tendría que dibujar es el carrito A en esa posición y el carrito B un poquito más acá, más cercano del sistema de referencia. El sistema de referencia, entonces yo lo voy a plantear de esta manera. Lo voy a llamar eje X por conveniencia. De tal suerte que la posición inicial de B, dijimos que era 10 centímetros, y la posición inicial de A, dijimos que era 15 centímetros. Este es mi esquema de la situación y cómo están iniciando el movimiento. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tengo mi esquema. Paso número 2, que es un paso mucho más interesante y por lo tanto un poquito más, requiere un poquito más de análisis para darlo. Ya hice el esquema con un sistema de referencia y ahora quiero dibujar a grosso modo la posición de A en función del tiempo y la posición de B en función del tiempo. ¿Y por qué digo grosso modo? Porque lo único que tengo que considerar es que el movimiento de A, ¿cómo era? No me acuerdo, vamos a revisarlo, ya lo había anotado yo por acá. El movimiento de A es un movimiento con aceleración constante. Movimiento con A constante. Y el movimiento de B era un movimiento con B constante. ¿Y esto qué? ¿Para qué lo quiero saber? Porque recordemos que si el movimiento de un objeto es un movimiento con velocidad constante, en una gráfica de posición contra el tiempo, esto tiene que representarse con una línea recta. Mientras que si el movimiento es un movimiento con aceleración constante en una gráfica de posición contra tiempo, esto tiene que representarse con una parábola.
Sí es un dibujo aproximado, pero que tenga las características al menos cualitativamente correctas. Bueno, pues me doy cuenta que me dice el problema, y aquí lo dice, que inicialmente el objeto A tiene una velocidad negativa de menos 3.5 centímetros por segundo. Aquí está el signo. Voy a denotar eso en mi dibujito. Quiere decir que inicialmente el objeto A se está moviendo en esta dirección, mientras que su aceleración va en dirección opuesta. El objeto B inicialmente tiene una velocidad positiva y se está moviendo en esta dirección. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el movimiento de A? Como el objeto A se está moviendo en la dirección hacia mi izquierda de frente a la pantalla, eso significa que A primeramente va a moverse hacia acá, su velocidad va a ir reduciéndose dado que la aceleración está en dirección opuesta, llega un momento que se hace cero y luego se empieza a acelerar hacia el otro lado. Eso es lo que va a hacer A. Muy bien, ya tengo esa información ahora. Vamos a hacer el bosquejo. ¿Qué voy a graficar? Bueno, pues aquí yo dije que iba a graficar de manera aproximada el comportamiento de la posición en función del tiempo. La posición medida en centímetros y el tiempo medido en segundos. Y la primera y más fácil que debo dibujar es la posición de B. Es una línea recta que pasa por el origen o no, dependerá si la posición inicial es cero. Pero claramente observo mi dibujo que B no empieza en cero, sino que empieza en 10 centímetros. Por lo tanto, si aquí es 10 centímetros, este será la curva que denota el movimiento de B. ¿De acuerdo? Ahora, el movimiento de A está denotado con una parábola. Con una parábola que empieza en el origen o no, que pasa por el origen o no, dependerá de la posición inicial. Y aquí me dice que no, que la posición inicial, es decir, en t igual a 0 vale 15 centímetros. Por lo tanto, el movimiento, si esto es 10 y esto es 15, el movimiento de la parábola empezará acá. Ahora, la parábola ve hacia arriba o hacia abajo. Recordemos que eso depende del signo de la aceleración. Si la aceleración es positiva, la parábola ve hacia arriba en esta gráfica. Si la aceleración es negativa, la parábola ve hacia abajo en esta gráfica. En mi caso, la aceleración es positiva de acuerdo al sistema de referencia. Por lo tanto, la parábola ve hacia abajo. La parábola será más o menos. ¿De acuerdo? Donde se observa claramente que la velocidad disminuye, se hace cero y luego aumenta. Esta es mi gráfica de posición contra tiempo. Ahora, claramente se observa acá que hay dos puntos donde se intersectan. En esos puntos quiere decir que al mismo tiempo tienen la misma posición. Entonces, seguro que sí se alcanzan en dos instantes distintos. Eso me va a servir para determinar la respuesta C y la respuesta D de mi problema. Ahí está ahí mi análisis. Sigo. ¿En qué voy de mi metodología? En mi metodología ya hice el esquema, ya hice el bosquejo de las gráficas y ahora voy a analizar el movimiento de A y el movimiento de B. Sale, voy a empezar. Paso número 3. Recordemos que el movimiento de A es un movimiento con aceleración constante. Si es un movimiento con aceleración constante, la ecuación que describe su posición en función del tiempo, recordemos que es x igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Donde le voy a poner acá un subíndice para denotar que estamos hablando de la posición y la velocidad inicial, así como la aceleración de A. ¿De acuerdo? Esta es la que me da la posición de A en cada instante de tiempo. La voy a denotar como la ecuación número 1. Ahora voy a hacer el análisis similar, pero para el movimiento de B. Recordemos que el movimiento de B es un movimiento con velocidad constante. Si es un movimiento con velocidad constante, la ecuación que representa su posición en función del tiempo es x igual a x0 más velocidad por el tiempo, simplemente, aceleración cero. Voy a ponerle acá unos subíndices que hagan mostrar que estoy hablando de la posición y la velocidad de B. Esta va a ser mi ecuación número 2. Ya analicé el movimiento de A y el movimiento de B. ¿De acuerdo? Ahora, me faltan un par de ecuaciones. Como en algún momento me tengo que preguntar si las velocidades son iguales, también tengo que dar las velocidades en función del tiempo para cada movimiento del objeto. En el caso de A, como es un movimiento con aceleración constante, la velocidad estará dada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Vamos a ponerle un subíndice para representar que estamos hablando de la velocidad inicial y la aceleración de A. Esta voy a llamarle ecuación número 3. En el caso de B, pues no pasa nada, porque la velocidad de B siempre es la misma, dado que el movimiento de B es con velocidad constante. Perfecto. Esas son las ecuaciones de movimiento para posición y velocidad de A y B. Sigo. ¿Qué más? ¿Qué me dijiste que hiciera además de esto? Bueno, ya hice el análisis de A, ya hice el análisis de B. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que se cumplan
para que pueda encontrar las incógnitas deseadas? Pues yo dije, la primera pregunta es si las velocidades son iguales. Entonces lo que debo hacer precisamente es igualar las expresiones para las velocidades de A y de B y encontrar el tiempo para el cual esto ocurre, si es que ocurre para algún tiempo. Sale. Me regreso a mis ecuaciones y me doy cuenta que la ecuación número 3 me da la velocidad de A en función del tiempo y la ecuación número 4 me da la velocidad de B en función del tiempo. Las igualo. Perfecto. Y entonces digo, igualando 3 con 4. 3 con 4. Lo que obtengo es la velocidad inicial de A más la aceleración de A por el tiempo será igual a la velocidad inicial de B. La única incógnita en esta ecuación es el tiempo, entonces puedo fácilmente despejarlo. El tiempo será entonces velocidad inicial de B menos velocidad inicial de A sobre la aceleración de A. Y ya puedo sustituir mi resultado, perdón, mis datos. ¿Cuál era la velocidad inicial de B? Me voy a mis datos. Aquí marca con claridad en mis datos que la velocidad inicial de B es 5.5 centímetros por segundo, mientras que la de A es menos 3 centímetros por segundo y la aceleración es 2.4 centímetros por segundo al cuadrado. Bueno, vamos a anotar esos datos. Entonces tengo velocidad de B 5.5. Entonces aquí sería velocidad de B, sustituyo, y me daría 5.5 centímetros sobre segundo. Menos la velocidad de A, pero cuidado, la velocidad de A es negativa, entonces tengo que ponerla con todo y signo. Menos 3.5 centímetros sobre segundo. Sobre la aceleración de A, que vale 2.4 centímetros sobre segundo al cuadrado. Bueno, y ahora hay que hacer esta cuenta. Este tiempo es el tiempo en el cual las velocidades son iguales. 3.75 segundos. Quiere decir que las velocidades de los dos objetos serán iguales a los 3.75 segundos. Perfecto. Ya tengo los tiempos al cual las velocidades son iguales. Y la siguiente pregunta que me planteaban era, ¿cuál es esta velocidad a las que son iguales? Y la respuesta es obvia. ¿Podría evaluar ese 3.75 en la velocidad de A, en la ecuación número 3? O simplemente recordar que como la velocidad de B es la misma siempre, si van a ser iguales en algún instante, pues va a ser igual a la velocidad de B. Perfecto, entonces la velocidad será la misma después de 3.75 segundos y será de 5.5 centímetros por segundo. Ya tengo entonces este dato. Ya resolví el inciso A y el inciso B. Perfecto, sigo. Ahora, ¿qué otra pregunta me hacían? La siguiente pregunta que me hacían era si en algún momento se alcanzaban los objetos. Entonces, ¿cómo voy a implementar la condición de alcance? Te voy a poner aquí, condición de alcance. El alcance se da, ya lo había yo escrito en esta ecuación aquí, cuando hice el análisis del movimiento, y había dicho que el alcance se da cuando las posiciones son iguales. Y tengo expresiones para las posiciones de A y B. ¿Cuáles son? Aquí lo tengo. Son las ecuaciones 1 y 2. Entonces lo que voy a hacer es, si la condición de alcance es que la posición de A sea igual a la posición de B, igualo 1 con 2. ¿Qué me decía 1? Pues lo leo. 1 me decía, x inicial de A más velocidad inicial de A por el tiempo más un medio de la aceleración de A por el tiempo al cuadrado. Es decir, que x inicial de A más velocidad inicial de A por el tiempo más un medio de la aceleración de A por el tiempo al cuadrado. Y la posición de B en función del tiempo como está dada, también me dice acá en la ecuación 2. X inicial de B más velocidad inicial de B por el tiempo. ¿Qué lo escribo? X inicial de B más velocidad inicial de B por el tiempo. ¿Sale? Y ahora voy a anotar los numeritos aquí para que esto se pueda resolver con mayor facilidad. ¿De acuerdo? ¿Cuánto valía la posición inicial de A? Pues si se acuerdan, la posición inicial de A valía 15 centímetros. Más la velocidad inicial de A. ¿Cuánto era la velocidad inicial de A? ¿Se acuerdan? Pues la velocidad inicial de A era menos, porque A iba hacia el otro lado, menos 3.5 centímetros sobre segundo por el tiempo, más un medio de la aceleración de A. ¿Y cuánto era la aceleración de A? ¿Lo recuerdan? Pues era 2.4 centímetros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Es esta expresión, pero ya con los datos sustituidos. Y esto es igual a la posición inicial de B. ¿Cuánto vale la posición inicial de B? Pues eran 10 centímetros. Más la velocidad que traía B. ¿Cuánto era la velocidad que traía B? ¿Se acuerdan? Era 5.5
centímetros sobre segundo por el tiempo. Ya está la misma ecuación, pero ahora con datos. Ahora, voy a quitarle las unidades para un manejo sencillo y mucho más sencillo de las ecuaciones. Y entonces esta ecuación me va a quedar 15 menos 3.5t más 2.4 entre 2, que claramente es 1.2, t cuadrada. Y esto es igual a 10 más 5.5t. Si observan, esta es una ecuación cuadrática. Para resolverla podría utilizar la fórmula general, pero tengo que convertirla en una ecuación homogénea. Entonces todos estos términos los paso del lado izquierdo. Entonces empiezo con el término cuadrático, 1.2t cuadrado. Siguiente término lineal sería menos 3.5t menos 5.5t. Y luego los números, más 15 menos 10 igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora hago las operaciones. Resto estos dos números. Empiezo 1.2t cuadrada menos 3.5 menos 5.5. Es muy fácil. Es 9. Menos 9t. Más 15 menos 10, pues es menos 5 igual a 0. Y entonces ahora lo que tengo que hacer, pues es resolver esta ecuación cuadrática. La podríamos resolver a mano con la regla general, pero yo no la voy a resolver a mano. Yo voy a utilizar Wolfram Alpha. Entonces vámonos a Wolfram Alpha. Muy bien. Aquí ya tengo abierta Wolfram Alpha y lo que voy a hacer es introducirle el comando para resolver ecuaciones y la ecuación. El comando es solve y utilizo un corchete abierto y ahí meto la ecuación que quiero resolver. Pero la ecuación que quiero resolver es muy sencilla. La ecuación que quiero resolver simplemente es t cuadrada menos 9t más 5. Por simbología de matemática o de Wolfram Alpha le tengo que poner igual a 0, coma t, y cierro mi corchete. Y ya simplemente le doy enter y lo resuelve. Ya lo está haciendo. Me da los resultados, me da esos números exactos, pero yo los quiero simplemente aproximados. Y tengo esas dos soluciones. Punto 64 y punto 689.5. Anoto las dos. T1 es igual a 0.64 segundos y T2 es igual a 6.895 segundos. Tengo dos tiempos en los cuales se alcanzan. ¿Por qué tengo dos tiempos en los cuales se alcanzan? ¿Tiene sentido? Me regreso al análisis que yo ya había hecho de las gráficas. Observen que yo ya había determinado que esas curvas se cortaban en 2 instantes y que esos 2 instantes representaban 2 momentos en los cuales la posición de los objetos era la misma. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, efectivamente, se cruzan en 2 instantes. ¿Cuánto vale la distancia a la que se cruzan? Ah, pues es muy sencillo. Ya que tengo los tiempos, yo lo único que tengo es sustituir cada tiempo en la ecuación de la posición. Y ustedes dirán, ¿en cuál ecuación de la posición? ¿En la posición para A o en la posición para B? Y la respuesta es en la que sea, porque la posición es la misma. Si en la que sea me da el mismo resultado, yo sugiero utilizar la más sencilla. Y la más sencilla, sin duda, que es la posición para B, que es esta ecuación. Muy bien, entonces digo, ok, sustituimos en x de b igual a ¿quién? Aquí lo subrayé en rosa, 10 centímetros más 5.5 centímetros sobre segundo por el tiempo, para determinar las distancias a las que se alcanzan los objetos. Perfecto, y empiezo primero. La primera distancia de alcance, le voy a poner primera distancia de alcance, será 10 centímetros más 5.5 centímetros sobre segundo evaluado en el primer tiempo, 0.604 segundos. Hago esa operación para determinar cuánto vale la primera distancia de alcance. La hago en mi calculadora y me da 13.3 centímetros. Ya tengo la primera distancia de alcance. Para determinar la distancia de alcance 2, será la misma ecuación, pero ahora evaluada en el segundo tiempo, que es 6.895 segundos. Meto eso en mi calculadora y resulta que me da 47.9 centímetros. Ya tengo los dos puntos. Si yo grafico eso, si yo pongo esos datos en mi gráfica, significará que este punto, que les voy a mostrar acá, este punto corresponde al punto 604 segundos y esta distancia corresponde a 13.3 centímetros. Mientras que el segundo tiempo corresponde a 6.895 segundos
y la segunda distancia corresponde a 47.9 centímetros. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ya con eso terminaría mi problema. Solamente me falta algo muy interesante. Me falta comprobar. ¿Cómo voy a comprobar este resultado? Pues voy a hacer la gráfica que hice el bosquejo, pero la voy a hacer precisa y voy a utilizar GeoGebra para eso. Graficar en GeoGebra. ¿Qué voy a graficar y qué quiero observar? Voy a graficar las ecuaciones de movimiento, la posición de A en función del tiempo y la posición de B en función del tiempo. ¿Quiénes son las posiciones de A y de B en función del tiempo? Son las que están dadas por estas expresiones y esta respectivamente, pero ya con los datos sustituidos. Es decir, la posición de A que tengo que graficar es esta. Y la posición de B que tengo que graficar es esta. ¿De acuerdo? Esas son las ecuaciones que voy a graficar. Las copio. 15 menos 3.5t, ¿sale? Sería 15 menos 3.5t más 2.4 sobre 2, que es 1.2t cuadrada. Esta es la ecuación de movimiento de x en función del tiempo. Y la de b, pues es la que subrayé con rosa aquí mismo. 10 más 5.5t. Voy a graficarlas. Sale, las gráfico. ¿Y qué quiero observar? Después de que haga esa gráfica, voy a graficar 3 puntos. El punto 1, que será el primer punto donde se alcanzan. El primer punto donde se alcanzan tiene coordenadas .604,13.3, como lo mostré hace rato, en una gráfica de posición contra tiempo. Voy a graficar el punto 2, que tiene coordenadas 6.895, 49, 47.9 centímetros. ¿De acuerdo? Y pues nada más, realmente no son 2 puntos, son 2 puntos. Y lo que tengo que observar es que esos 2 puntos caen en las curvas y además son exactamente los puntos donde se intersectan. Voy a hacer algo adicional. Para verificar que realmente las velocidades son iguales en el tiempo de 3.75 segundos y que vale esto, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es ubicar un punto 3 a los 3.75 segundos. Y en ese punto voy a graficar la recta tangente a la curva. ¿A cuál curva? A las dos curvas. Y observar que tienen la misma pendiente. ¿Por qué? Porque si las dos curvas tienen la misma pendiente, entonces las velocidades son iguales. Y de hecho, la pendiente debe valer 5.5, que es la velocidad de los objetos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vámonos a GeoGebra para hacer eso. Ya estoy aquí en GeoGebra y vamos a ver lo que puedo mostrarles de la graficación. Primero, ¿cómo grafico una función en GeoGebra? Pues ya lo habíamos visto, que si quiero graficar la función en un dominio restringido, es decir, para que no me salga la gráfica de menos infinito a infinito, le voy a poner x igual a, y voy a utilizar el condicional sí, donde en el primer, dentro del paréntesis, en la primera posición, antes de la coma, voy a poner la condición. Por ejemplo, supongamos que solamente quiero hacer la gráfica de 0 para x de 0 a 2. Entonces, y luego pongo la gráfica, entonces x más 3, por ejemplo. Si observan, entonces, lo que me graficó fue la gráfica x más 3 en el intervalo para x de 0 a 2. Así yo dibujo una gráfica restringida en un intervalo. Sale. Eso fue un ejemplo nada más. Ya aquí yo ya metí las ecuaciones. Si se fijan, entonces, yo puse x de A, la posición de A está en el intervalo de 0 a 7 segundos, porque es aproximadamente el intervalo donde ocurre el movimiento. Y acá tengo la gráfica de movimiento que yo obtuve. La gráfico y observo que es una parábola, como ya lo había predicho. Sigo, la gráfica de B también la pongo y la pongo en el intervalo de 0 a 7 porque es más o menos donde ocurre el movimiento y pongo la gráfica de 10 más 5.5x, que es la que yo ya había construido. La grafico y es una línea recta, como yo ya había observado, ¿cierto? Si se dan cuenta, tiene todo el comportamiento de la gráfica que yo hice cualitativamente o aproximadamente, ¿cierto? Bien, ahora voy a graficar el punto 1, que es el punto donde sucede la primera intersección, de acuerdo a cómo lo obtuve. Punto 6,13.3. Precisamente es el punto donde está la intersección. Segundo punto de intersección, 6.895, 47.9. Es el punto donde ocurre el segundo alcance. ¿De acuerdo? Ahora,
¿Cómo puedo interpretar esto que acabo de observar acá? La interpretación es muy bonita, así que voy a invertir un cierto tiempo en describirlo. Puedo observar acá, en la primera parte del movimiento, desde este instante 0, donde empieza el movimiento, hasta este otro instante, que el objeto A está por delante del objeto B. ¿Por qué? Porque sus posiciones son mayores. Justamente en este instante se alcanzan y posteriormente a ese instante, desde este intervalo de tiempo hasta este otro intervalo de tiempo donde se vuelven a alcanzar, el objeto B está por delante del objeto A. ¿Por qué? Porque su posición es más grande y justamente en el punto 2 se vuelven a alcanzar. Eso es como puedo yo interpretar esta gráfica en términos de cómo van ocurriendo los desplazamientos. ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es a graficar el punto donde supuestamente se alcanzan las mismas velocidades. Y si se fijan en el punto 3 que tengo aquí abajo, voy a graficar el punto con coordenadas 3.75 y después la coordenada Y, como no la quiero evaluar a mano, lo único que se le estoy diciendo es lo que yo definí como la posición de A que depende de X, evalúamela en 3.75. ¿Cómo pongo eso? Como yo le había puesto nombre XA a la posición del objeto A, simplemente pongo XA entre paréntesis 3.75 y me da este punto. Quiere decir que en este instante que aquí el GeoGebra me está diciendo que vale 18.75, perdón, en el instante de 3.75 segundos a una distancia de 18.75 metros de donde inició el movimiento, del origen del sistema de referencia, las velocidades son iguales. Vamos a graficar ese punto, pero ahora en la curva de la trayectoria de B. Lo hago igual, 3.75, XB, evalúamelo en 3.75 y me da ahí. Se fija, pues corresponde al mismo instante. Ahora, aquí voy a graficar la recta tangente a la curva azul, que me va a dar la velocidad. Esta recta tangente pueden ver con claridad que es paralela a la curva gris, a la recta gris. Por lo tanto, tiene la misma pendiente. Y eso quiere decir que la velocidad en ese punto es la misma. ¿De acuerdo? Bueno, lo último que voy a hacer es exportar la imagen, la voy a copiar. Ya estoy aquí nuevamente con OneNote. Pego mi imagen que copié de GeoGebra y esta es la gráfica que me sirve de comprobación de que todos los datos que obtuve son correctos. ¿Cómo ven? Bueno, pues espero que les haya parecido fácil y que la hayan entendido. Nos vemos.